Hã? Do lado da Flávia. E dijo Deus: haja la luz. E não houve luz. Ok, ahora sí. Ahora puedo verlos. Hermanos míos, sean todos muy bienvenidos. Qué bueno que viniste a este lugar. Yo veo algunas personas pero muy bonitas. Yo creo que nunca... ¿Ya vieron Rich así antes? Wow. Ahora entiendo qué pasó, Katy, cuando eras más joven. Muy bien. Yo sé que estamos hoy con una super lotación. Estamos con casa no llena, sino super llena. Entonces es necesario que todos se acomodem. Solamente los anfitriones van a estar parados. Y para levantar va a ser un poco difícil. Entonces aproveche los horarios de intervalo para poder ir al baño, tomar agua. Y así creo que tendremos un día espectacular. Pero es necesario que tengamos completa silencio. Los niños, los adultos. Pero yo estoy muy feliz. ¿Hay alguien feliz aquí? Oh, aleluya. Hoy estamos começando a verdade agora e tendremos um dia especial com muitas coisas. Pastor Luiz e Pastor Ricardo já estão aqui. Em um ratito estarão chegando a nosso local. Já conversamos hoje, estamos muito animados por todo o que vai suceder aqui hoje. Ordenação pastoral, as 70 células, 50 de adultos e jovens e 20 células de niños. Estamos aqui com 3 igrejas reunidas. Hermanos de La Plata, ¿están ahí? La Plata. Villa Madeira. Ahí están. ¿Están agrupados? Sí. Ah, qué bueno. Y los hermanos de Capital Federal. Y también tenemos hermanos de nuestras microiglesias que todavía no están inauguradas, estrenadas, pero el próximo año seguro estaremos ahí estrenando, inaugurando nuestras nuevas iglesias. ¿Dónde están los hermanos de Zona Norte? Zona Sur. E eu sei também que temos familiares de los obreros, pessoas de outros lugares que nos estão invitando. Quem estão invitando-nos? Aqui? Aqui? Os invitados nossos aqui, sejam bem-vindos. Alguns invitados muito especiais. Sejam todos muito bem-vindos. Pero bueno, vamos a começar, porque o dia vai ser cheio e tenho muito para falar e o tempo... Já tenho menos um minuto. Já comecei mal. Muito bem. Hoje eu quero compartilhar para arrancar e estrenar. Podes bajar um pouquinho, solamente um pouquinho, não sei onde está Beca, o retorno porque vai estourar. Só um pouquinho. Obrigado. Muito bem. Hoje eu quero começar e quero compartilhar algo contigo que está marcando e queimando muito meu coração nestes dias. Ayer, aqui em los cultos, hermanos, há muita movida, necessito de tu completa atenção. Porque se há movida, eu não consigo concentrar-me. Aí, agora está melhor. Ayer eu compartilhei algo aqui em los cultos, em los 2 cultos aqui em Capital Federal. E hoje eu quero falar um pouquinho de lo que hablamos ayer. Vou fazer solamente uma intro para poder dar cimientos de lo que quero falar. Em todas as escrituras, temos homens que foram, receberam de parte de Deus um testemunho favorável. Pero ninguno de ellos recebeu de parte de Deus algo que Davi recebeu. Davi foi conhecido como el hombre según el corazón de Dios. Repite comigo: el hombre según el corazón de Dios.
Dios mismo dio testimonio, al menos dos veces en las Escrituras, que David era el hombre según su corazón. Entonces, cuando Dios dice que una persona es según su corazón, es importante entender el por qué Dios dice tales cosas. Y es fascinante las Escrituras, porque las Escrituras nos dan esta respuesta de manera muy clara. En ningún lugar, ningún profeta, ningún patriarca, Jesús, ningún apóstol, ningún discípulo de Jesús, nadie dijo el porqué, la razón por la cual David fue llamado el hombre según el corazón de Dios. Y cuando suceden cosas así, nosotros somos invitados y desafiados a investigar, instigarnos a buscar la biografía y a buscar entender qué hizo David de más de los otros hombres, que Dios tuvo tanta consideración al punto de darle, de recibirle y decir a su respecto que era un hombre según su corazón. Y David tiene una biografía muy interesante, porque muchos logros y muchos fracasos, como todos nosotros. Los seres humanos, nosotros somos llenos de logros y fracasos. ¿Es verdad o no? Bueno, imagino que aquí no hay ninguno Superman, ningún hombre que tenga en su currículo solamente victorias y logros. Todos de alguna medida tenemos muchos logros y muchos fracasos, así como David. Pero hay algo especial y único en la historia de David, que fue la pasión que David tenía por el arca de Dios. David tenía una pasión especial por el arca de Dios. Y para poder entender esta pasión, yo quiero citar solamente 3 hechos históricos para poder ubicarnos delante de lo que quiero hablar hoy. Repita conmigo así: el Dios que habitó en el Edén. No, repita fuerte: el Dios que habitó en el Edén. El primer lugar que Dios habitó fue en el Edén. Dios vivió en el Edén. Dios creó el hombre, Dios creó la mujer, y la Biblia dice que Dios estaba con ellos todos los días. Dios se daba a ellos todos los días. Había una comunión plena, el Señor estaba con ellos. Pero después del pecado, Dios tuvo que expulsar el ser humano del Edén, y naturalmente la comunión, Dios quedó lejos. Dios tuvo que cerrar las puertas. La Biblia dice que ángeles quedaron en la puerta del Edén con espadas, y Adán y Eva fueron expulsados del Edén. De manera que después de algunas generaciones, Dios llegó a Moisés, un otro hombre muy importante en las Escrituras, y dijo que quería acercarse otra vez al ser humano. Y Dios entonces decidió acercarse al ser humano por medio de una caja, dentro de una carpa, un tabernáculo. Dios comenzó a habitar dentro de un lugar llamado Santísimo Lugar. Dios vivió en una caja. Entonces, si en primer lugar, si por un lado Dios vivió en el Edén, por otro lado Dios vivió en una caja durante muchos años. Pero algo pasó. Este Dios que habitaba en una caja, en un momento de la historia, Él quedó sin casa. Yo sé que muchos aquí tienen el dilema semestral de alquilar departamentos. ¿Es verdad o no? Alquiler. Dios quedó sin casa. ¿En serio, pastor? Sí, Dios quedó sin casa. ¿Por qué? Porque los filisteos un día entraron en Israel y llevaron la casa de Dios. El arca de Dios fue robada, llevaron. De repente llega la noticia. Había un profeta, un sumo sacerdote un viejo hombre llamado Elí, y llega la noticia de un hombre importante. Dice: mira, tenemos un problema. ¿Cuál problema? La gloria de Dios se fue. Robaron el arca de Dios y Dios está lejos. Y de repente el arca de Dios, que era la presencia de Dios en este momento, Dios habitaba allí, Dios vivía allí. Esta presencia de Dios llegó en los filisteos, y los filisteos no sabían qué hacer con Dios. No sabían qué hacer con Dios. Entonces tomaron el arca de Dios y colocaron el arca de Dios en un templo. Y esta decisión se tornó un problema, porque el arca de Dios comenzó a generar muchos problemas para ellos. Plagas comenzaron a nacer, la gente comenzó a quedar enferma. De repente los ídolos, había muchos ídolos, comenzaron a ser degollados. Y el arca de Dios comenzó a generar problemas. Entonces los filisteos hacen una gran reunión con los grandes sabios de su tiempo y comienzan a hacer la siguiente pregunta: ¿qué hacer con eso? Tenemos un problema aquí. Si el arca de Dios fue una bendición para Israel, si el arca de Dios generó favor en Israel, cuando llegó aquí comenzó a matarnos, comenzó a generar plagas, comenzó a generar toda suerte de problemas, ¿qué hacemos con eso? Ahí alguien dijo:
Mire a ideia. Essa ideia foi muito criativa. Eu sei que temos uns irmãos muito criativos aqui. Alguém disse um dia: por que não hacemos a conferência aqui no local da igreja? Mira que ideia criativa. Como é possível hacerlo? E todos dudaram. Alguém disse: não dá, não vamos entrar todos. Bueno, não entramos todos, mas entramos muitos. E de repente alguém com uma super mente, com uma super ideia, tuvo a seguinte ideia, e necessito que prestes atenção para que puedas entender. Estou fazendo uma intro, mas necessito que entendas o que vou dizer para entender o final. Alguém disse: vamos colocar esta caja, que é a casa onde Deus habita, em um carro. Bueno, quando eu estou falando de carro, não estou falando de los carros modernos. Não era um Fiat, não era um BMW, era um carro de bueyes, vacas. Colocaram a arca de Deus sobre um carro, carroça. Quem é de Goiás sabe do que eu estou falando. E de repente, Deus começou a andar de carroça, de carro. E a arca de Deus vino por meio de las vacas de volta a Israel. Chegou. Havia um problema. Não havia mais templo, não havia tabernáculo, não havia nenhum lugar para colocar a presença de Deus. O que vamos fazer com isso? E de repente havia um homem chamado Abinadab. Como se chamava? Abinadab. Diga mais forte. Abinadab. Para saber que estás comigo. Abinadab dijo: por que não coloca neste arca, esta caja, em minha casa? Eu vou ser anfitrião desta célula. Tcharam! Quantos anfitriões temos aqui? 50, 70 anfitriões temos aqui. Eu conosco pessoas, honestamente, que já ouvi isso, já escutei isso. Há muitos anos não foi aqui, querem ser tranquilos. Pastor, não posso ter uma célula em minha casa. ¿Por qué no? Imagina la situación. Estamos haciendo la alabanza de la célula. De repente una persona queda endemoniada. Ok. ¿Qué hacemos? Es simple. Si una persona queda endemoniada, colocamos las manos en la cabeza de ella y declaramos y ordenamos que los demonios tienen que salir. ¿Y si los demonios salen en mi casa, para dónde van? Não quero. ¿Por quê? Porque por aí se quedam em minha casa. Pero Abinadab foi um homem que dijo: eu quero el arca de Deus em minha casa. Eu quero ser anfitrião del arca de Deus. Amém. E el arca de Deus quedou em sua casa. Passaram os anos. Foi levantado um rei em Israel chamado Saul. Como se chamava? Saul. Saul foi levantado como um rei. El arca já estava em Israel de volta, mas estava lejos, não estava em casa. El arca estava lejos. E eu creio que uma das razões por las quais Saúl foi rechazado por Deus é porque não se importou com el arca, não se importou com a presença. Ele não se importou com o lugar onde Deus habitava. Entonces Dios, la Biblia dice que Dios rechazó a Saúl y eligió en medio a ellos un hombre según su corazón. Y este hombre según su corazón se llamaba David. Y cuando David reunió todos sus secretarios, sus ministros, David se juntó con toda la gente, los jefes de su gobierno. Lo primero que David dijo fue: nosotros necesitamos traer de vuelta el arca para casa. Aí alguém poderia haber dicho: pero David, usted já es rey. Não hace falta traer el arca. ¿Por quê? ¿Por qué querés traer de vuelta? E Davi decía: porque eu amo a presença, eu anelo a presença. Como é possível que alguém pueda vivir? Como é possível que alguém pueda pensar em viver lejos de la presença de Deus? Que me importa vivir em um castillo? Que me importa vivir em um palácio? De que me vale ter ouro, tanto ouro a minha disposição? Eu quero solamente el arca de la presença de Deus. Amém. Ok. E como vamos fazer para trazer de volta? Está na casa de Abinadab. Sabe que Davi isso? E aqui eu começo. Eu quero nombrar, antes de finalizar, algumas pessoas muito importantes, para que puedas memorizar. Repita comigo: usar. Diga fuerte: usar.
Coloca por favor 2 Samuel capítulo 6 verso 1. 2 Samuel capítulo 6 verso 1. Dice así: una vez más David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. ¿Cuántos soldados? Era mucha gente. ¿Y qué pasó? Con estos soldados y todo su ejército partió hacia Baalá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Uzá y Ahio eran hijos de Abinadab y guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahio iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras y panderos, cistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Mira qué pasó. Los bueyes tropezaron y Uzá extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. ¿Qué pasó con él? Verso 8. No, verso 7, perdón. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá por su atrevimiento y lo hirió de muerte. De modo que Uzá murió junto al arca de Dios. Wow. David estava recontento, feliz. Vamos traer de vuelta. ¿Cómo traeré hacia mí el arca de Dios? Y la idea fue muy simple. Es muy simple. ¿Por qué no hacemos como los filisteos? Ellos enviaron el arca de vuelta en carrozas, en carros de bueyes. Mandamos un carro de buey, colocamos el arca y sobre el carro y venimos caminando con el arca. Y de repente 30,000 hombres. La nación estaba completamente expectante. Yo creo que era todos actualizando en el Instagram, en Twitter, 24 horas por día. Llegó en los Trend Topics. Viralizó, era la noticia. ¿Cuál noticia? El rey fue a buscar el arca regresará a casa. Llegó, entró en la casa de Abinadab, coloquen dentro de un carro de buey, y está allí, está caminando todos felices. David cantaba y David celebraba y David saltaba delante del arca. De repente el carro tropezó en unas piedras, probablemente el arca iba a caer. Para no permitir que el arca cayera, Uzá tocó en el arca. Cuando Uzá toca en el arca, la Biblia dice que él es fulminado instantáneamente. Escúchame, la alegría se transformó en tragedia nacional. ¿De quién fue la culpa? ¿Quién es el culpable? Tenemos un irresponsable aquí. ¿Quién es? David. ¿Por qué David? Porque ¿cómo es posible que alguien ponga el arca de Dios en un carro de bueyes? El arca es un lugar santísimo. Dios habita allí. Dios habita dentro del arca. El arca no es un lugar cualquiera, es la presencia santísima de Dios. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el arca de Dios no se coloca en carros de bueyes. Pastor, los filisteos lo hicieron. Es verdad, pero nosotros no somos filisteos. Amén. ¿Y cómo llevamos el arca de Dios? En los hombros de los levitas. Es santísima por demás. Pero, ¿sabes? Ahora preste atención conmigo. Aquí conmigo. Mira la escena en cámara lenta, en slow motion. El arca comienza, los carros de bueyes, los bueyes tropiezan y el arca comienza a caer. Aquí tenemos 30,000 hombres. ¿Por qué Uzá fue el único que se arriesgó en tocar el arca? Uno solo. ¿Ya tuviste alguna situación en que ves la muerte llegando?
E passa em questão de segundos e tens que tomar uma decisão. E agora, lá vem o auto, que água. Uma vez, recém chegamos a Buenos Aires, estávamos de vacações aqui, e fuimos cruzar, não sei se era a 9 de julho ou se era a de Libertador. Eu sei que já hicieron, alguém já hizo isso, não é possível que seja somente nós outros dois. E miramos assim, estava em verde o semáforo. Hicimos as contas mentais, sim, nos alcança, podemos cruzar tranquilamente. Chegamos a la mitad, quando chegamos a la mitad, a luz roja se encendió para nós. E estávamos em la mitad. La muerte estava delante nuestra. Vamos adelante, regressamos. Que hacemos? E Flávia, naturalmente, como uma dama que confia em um homem valiente e forte, me mirou, estilo, e agora? E eu, como um grande líder, gritei: não tenho a menor ideia. Que hago? Corremos! Não, foi algo mais ou menos assim. E nós outros dois correndo, e os outros, foi muito divertido. Alguém já hizo isso? Não? Jesus. El arca está cayendo em slow motion, câmera lenta. Uma sola pessoa tem a ideia de segurar el arca. Quem? Usar. Por que usar? ¿Sabe quem era Uzá? Era el hijo de Abinadab. Quem foi Abinadab? El anfitrião del arca. Era el dueño de la casa. ¿Sabe qual foi o problema de Uzá? Se acostumbrou com el arca. Todos os dias despertava, el arca estava em casa. Iba a comer, el arca estava em casa. Iba a dormir, el arca estava em casa. El arca se tornou para ele solamente um objeto de decoração. Há muitos cristianos que ao passo de los anos começam a acostumbrar-se com a presença de Deus. Escúchame, existe uma coisa assombrosa. É assombrosa. É uma verdade, uma realidade completamente assombrosa. E esta realidade assombrosa é que há um Deus que habita dentro tuyo. Não entendes, porque não dá para entender. Deus habita dentro em mim. Essa é uma verdade absolutamente estrondosa, extraordinária, assombrosa, espetacular. Pero nós desde chicos, muitos crescimos em igrejas, sabemos que Deus habita em nós. E daí? E que me importa? E que diferença hace? E nos acostumbramos por demais. Temos uma palavra que é viva e santíssima, que é a palavra de Deus em nossas mãos todos os dias. Há tanto poder disponível. Há um Espírito Santo que nos habla todos os dias. Há tanto poder disponível. Se estou triste, Ele me dá alegria. Se estou enfermo, Ele me dá saúde. Se não sei para onde ir, Ele me dá direção. Se não tenho dinheiro, Ele me dá provisão. Se não tenho esposa, Ele me dá esposo. E dá. Ele dá saúde, dá vida, dá fé, dá todo, sabedoria, alegria, todo o que necessito está dentro dele. Pero eu já sei, pastor, já sei orar, eu sou cristiano há 10 anos, eu sou cristiano há 20 anos, e que passa? É solamente a arca de Deus que cayó, então me meto aí. ¿Por quê? Porque perdeu o valor, despreciou o valor, se acostumbrou. Entenda um princípio comigo: Deus é extremadamente simples, é simples demais, pero é poderoso demais. O Espírito que habita em mim é simples demais, é dulce demais, é dócil demais, pero é extremadamente celoso. Alguém outro dia me perguntou: pastor, Deus tem celos de mim? Deus tem celos de ti. Ciúmes para os brazucas. Deus tem celos de mim. E sabes, quando Deus tem celos de alguém, Ele hace
todo por la persona a quien ama. Él hace todo por aquel a quien quiere. Entonces es necesario entender que la preciosidad y la riqueza, el oro, porque nosotros somos vasijas de barro, pero el oro de la presencia que habita dentro tuyo es de más simple. Basta creer, invocar, y Él pasa a habitar. Él habita dentro de nosotros, Él viene y habita. Pero no podemos despreciar. Los cristianos son muy apasionados por las cosas exteriores. Nos gustan las cosas exteriores, nos gusta el arte, nos gustan las luces, nos gusta el sonido, nos gusta el showbiz, nos gusta el teatro, nos gusta... Pero para todo eso son solamente embalajes. Eso no es contenido. No es contenido. La sustancia, el poder, no está en las cosas exteriores. El poder, la sustancia, la realidad, el contenido está y ya fue colocado dentro tuyo. Aleluya. Y esa es la verdad que quiero compartir contigo hoy. Fue colocado dentro tuyo. Este es un misterio revelado en la nueva alianza. Pero mira lo que pasó. Coloca el verso 11, por favor. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses. ¿Cuántos meses? En la casa de... Un nombre feo, pastor. Repita conmigo. Obed-Edom. ¿Y sabe qué pasó allí? El Señor favoreció a Obed-Edom y a toda su familia. Uzá había sido muerto, fulminado. David se tornou tragédia nacional. La fiesta se transformou em duelo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué? Porque nuestros planes fracasaron. De repente se levanta un hombre entre la multitud y dijo, un valiente, este era valiente, y dijo, pueden colocar el arca en mi casa. ¿En tu casa? Sí. ¿Has visto lo que pasó con el otro anfitrión de la célula? ¿Viste lo que sucedió con el otro? Vi. Mándeme el arca para mi casa. La Biblia dice que el arca quedó 3 meses y él fue completamente y totalmente favorecido. Eu creio que quando el arca chegou, todo cambiou. A Bíblia não disse qual era a situação deste tipo, desta família, pero é seguro que a situação foi tão transformadora, porque depois de los 3 meses, a notícia chegou a David, e quando David se enterou do que estava passando com Obed-Edom, David dijo, agora vamos a buscar outra vez. Pero rei, o que vamos a fazer agora? Agora vamos a fazer de la maneira apropriada. Vamos a dar el devido valor. Vamos a dar el honor, la honra devida al Senhor. Não vamos a tratar al Senhor em carros de bueyes. E que vamos a fazer? Escúchame. La distância entre la casa de Obed-Edom e Jerusalém, onde estava o tabernáculo de David, era mais ou menos 25 quilômetros. Quantos quilômetros? 25. Mira lo que Davi hizo, verso 16. Coloca el verso 16. Sucedió. No, coloca el verso 12, perdón, yo salté de más. Verso 12. Enquanto dijeron al rei David que por causa del arca el Señor había bendecido a família de Obed-Edom e toda sua hacienda, Davi foi à casa de Obed-Edom e em meio de gran algarabia trasladou el arca de Deus à cidade de Davi. Verso 13. Apenas haviam avançado 6 passos. Quantos passos? 6. Llevavam el arca del Señor quando Davi sacrificou um toro e um terneiro engordado. Vestido de um éfode de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Mira la escena, entienda la escena. Chegaram na casa de Obed-Edom. Los levitas colocaram el arca sobre los hombros. 6 passos. Cuentem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegavam a 6 passos, sabe o que hacían? Sacrificavam, derramavam sangue. Terminava o sacrifício. O que hacemos agora? 6 passos mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que hacemos agora? Outro sacrifício. Por 25 quilômetros. Davi entendeu uma coisa. O caminho para o arca de Deus não pode ser em carros de bois. Tem que ser um caminho aberto por la sangre. Davi generou um rio de sangue. 25 quilômetros. Eu tentei fazer umas contas. Deixa-me ver se tomei notas aqui. Segundo mis cuentas, e é possível que a matemática não é muito forte, pero é possível que haja hecho mais de 8.000 sacrifícios. Se cada sacrifício havia al menos 2 animais, estamos falando de 16.000 animais muertos. Agora, alguém tem ideia da quantidade de sangue que havia no caminho? Estão aqui comigo? Amém. Estão entendendo onde quero chegar? Amém. Pastor, o que significa isso? Sabe o que significa? Que onde há sangue no caminho, o arca camina completamente em paz. Sabe por que Davi não podia ter Deus habitando dentro do seu próprio coração? Porque ele não estava revestido por sangue. Sabe por que podes ter o arca habitando hoje dentro de tu coração? Porque há um rio de sangue, uma catarata de sangue que está dia e noite lavando-te, preparando-nos. Aleluia. Eu já dije aqui algumas vezes, pero há pessoas que pensam que a sangue de Jesus é como um frasco de perfume. Eu pequei, tomo um pouco de sangue e limpia. Pastor, que passou? Pequei, toma o frasco de sangue e limpia. Isso não é sangue de Jesus. Então, pastor, qual é a melhor imagem que posso ter da sangue de Jesus? Imaginar as cataratas del Iguaçu. É uma catarata de sangue. Há tanta sangue, abundante sangue, que não importa se há pecado, se não há pecado, não importa o que haja azeite, não importa o tropeço, não importa o caráter, não importa o que haja passado, não dá tempo de ver. Deus não pode ver porque é sangue demais, é sangue constantemente, é uma catarata de sangue. Por um momento, Davi entendeu: eu não posso trasladar as coisas de Deus como fazem os filisteus, porque o Espírito Santo não é um espírito comum ao mundo. Eu não vivo como vive o mundo. Eu não soluciono problemas como soluciono problemas do mundo. Amém. Não é a ser igual. Eu não vou imitar-los. Não é uma questão de ser igual. A questão é entender que há uma catarata, um rio de sangue. E porque há um rio de sangue que flui dentro de nós, o arca de Deus habita dentro mío em paz. Há paz abundante dentro tuyo. Por quê? Porque há sangue. Repita comigo: Uzá, Obed-edom e Mical. Já estou terminando. Mical, sabe quem era Mical? A esposa, uma das esposas de Davi. Eu não sei quantos dias ou quantos meses. Alguns teólogos chegam a crer que pode haver durado quase 6 meses. Eu não creio que haja sido tanto. Mas alguns chegam a crer que pode haver durado quase 6 meses a travessia del arca de la casa de Obed-edom hasta Jerusalém. Quando Davi chega, ele está vestido de lino, um éfod, que era mais ou menos como um vestido de las damas. A Bíblia diz que Davi, que era rei, quando estava delante del arca, a Bíblia diz que ele bailava como um ninho. Ele saltava como um ninho. Delante da presença, ele se entregava como um ninho. Quando a esposa viu da ventana, el rei, a Bíblia diz que ela despreciou a Davi em seu coração. Davi chegou em casa.
É muito gracioso o que passa às vezes. Estamos aqui no encontro com Deus, ou em algumas conferências, algumas reuniões, quizás sucedem em algumas células. Chega lá a irmã, toda maquillada. De repente, o Espírito Santo começa a mover-se. E aí, neste momento, tem que fazer uma decisão. Já passou por isso, verdade? Agora é a decisão. Qual decisão? Ou me entrego sem reputação, ou me entrego sem nenhuma dignidade, ou me postro, me dou, e não importa o que os outros estão falando de mim, não importa o que vão pensar meu, ou então eu vou a tratar de lidiar de las coisas de Deus, valorando minha reputação. O problema é que o Espírito Santo não valora tanto nossa reputação como nós valoramos. Então David estava tão contente, tão contente. Agora, entenda, por favor, por que sua esposa quedou enojada. Sabe por que quedou enojada? Porque ele tinha um vestido, e o vestido era largo, e ele saltava, e ele bailava. Entendeu, não? Entendeu? E ele bailava, e a Bíblia disse que as pessoas poderiam ver a intimidade do rei. Não era um problema de maquiagem, não era este problema. Quando Mical mirou a cena e disse: já dije a este homem, não há solução para ele. Mira lo que está haciendo, no puede ser. Y David no se importó. Imagina si hubieran las cámaras que tenemos hoy, Jonathan. En el otro día, todas las redes sociales, exposed, el rey. Ay. Y él no se importó. Ele não se importou com a situação. E ele bailava e saltava, e todos veían a intimidade do rei. Chegou em casa, Mical dijo: mi senhor, que has hecho hoy? E ele estava feliz. Pero usted es rei. Não é assim que se porta um rei. E Davi dizia: é porque eu amo tanto a presença. Não me importa o que a gente vai dizer. Não me importa a opinião da gente sobre minha reputação. Não importa o que a gente vai publicar outros dias nas redes sociais. Não me importa a opinião da gente. O que importa é que havia a arca de Deus regressando a casa. A glória de Deus regressando a casa. Mical, não entendes? Durante toda a minha juventude, mientras era adolescente, eu tomava a harpa e cantava no pasto. Eu fazia salmos cantando no pasto. Eu alabava ao Senhor cantando no pasto, imaginando se em algum momento, se algum dia eu poderia chegar a ver el arca, porque era um lugar santíssimo demais, nadie poderia cercar-se, e de repente el arca está chegando de volta. Como vou estar parado? Como não me vou emocionar? Como não me vou prostrar? Como não me vou a entregar-me completamente? E ele se entregou. Deus bendijo a David e maldijo a Mical. A Bíblia diz que neste momento Deus heriu a Mical e se tornou uma mulher que nunca mais entregou nenhum hijo ao rei. ¿Por quê? Porque ella menospreciou, se importou muito mais com a reputação que a presença. Chegamos no texto clave, 2 Samuel, capítulo 7, verso 1. Diz assim: Uma vez o rei Davi estuvo instalado em seu palácio. El Senhor le deu descanso de todos os inimigos que lo rodeavam. Entonces el rey dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Verso 3. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo:
Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso que me construyes una casa para que yo la habite? Desde el día en que liberé a los israelitas del Egipto y hasta el día de hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a algunos de los gobernantes, a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel, el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que pueda vivir sin sobresalto. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Wow. Yo creo que aquí fue el punto máximo, el clímax. Porque de repente el arca estaba de vuelta. Davi, la Biblia dice que David colocó músicos para cantar 24 horas por 7. Ya no había sacrificios más. Ellos hicieron un solo sacrificio al inicio, el estreno del tabernáculo. Pero era una tienda. Dios todavía estaba en una caja. Y un día David entró en un palacio y comenzó a ver cuán lujoso era el palacio. Y dijo: ¿por qué? ¿Por qué yo habito aquí? ¿Por qué yo tengo tanto lujo a mi disposición? Y el Señor habita en una carpa. Yo necesito construir para Dios un palacio para morar. Yo quiero colocar a Dios en un lugar de honra. Yo quiero darle a Dios un lugar de honra. De repente Dios dijo: ok, eso me impresiona mucho, porque yo nunca reclamé una casa para nadie. Yo nunca pedí para nadie construir un lugar para que yo pueda habitar. Desde el inicio yo siempre me moví en cajas, en tiendas. Siempre me moví en el arca. Pero de repente yo veo un hombre, y este hombre se preocupa con la honra, mi nombre. Este hombre se preocupa del lugar donde yo voy a estar, donde voy a habitar. Entonces, David, ¿por qué tu corazón es así? ¿Por qué has decidido edificar una casa para mí? Yo te prometo, yo construiré una casa para ti, porque decidiste honrar mi presencia. Yo te honraré, yo te honraré. Entonces David decía al Señor: yo quiero tenerte a ti, porque tú eres mi disfrute, tú eres mi gozo, tú eres mi deleite. Señor, yo quiero traer el arca, yo quiero estar porque quiero habitar cerca de ti. Yo quiero estar en el lugar donde tú quieras, porque un día en tu presencia vale más que 1000. Y él decía: Señor, eso es lo que quiero. Y el Señor le respondía: yo también te quiero a ti. Si tú quieres habitar conmigo, yo también quiero habitar contigo. Si tú quieres edificar una casa para mí, yo también quiero edificar una casa para ti. Y eso movió el corazón de Dios. Pero David, hay un problema. ¿Cuál, Señor? Eres un hombre de guerras. Has derramado mucha sangre. Entonces, prepara a tu hijo Salomón. Él me construirá una casa. Salomón nace. La Biblia dice que Salomón comienza a gobernar. Y Salomón entonces edifica el famoso templo. El templo de Salomón fue construido en 7 años. 180,000 obreros. ¿Cuántos obreros? 180,000 empleados. El templo tenía 18 metros por 9 y 13 de alto. Era gigantesco. Era la obra arquitectónica más cara de la historia. Nadie nunca hizo nada igual. Un día, cuando terminaron de hacer, la Biblia dice que Salomón miró y se alegró, porque finalmente el ser humano consiguió hacer una casa digna para Dios. Nunca alguien pudo hacer lo que Salomón hizo. Agendaron el día del estreno, 20 de noviembre. No. Agendaron el día del estreno. Mira lo que sucedió. Está en 2 Crónicas capítulo 7 verso 1. 2 Crónicas 7 verso 1.
Cuando Salomón terminó de orar, en el día de la dedicación de la casa, él terminó de orar, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Verso 2. Tan lleno de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso y postándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Eso duró 7 días. Salomón dijo: Señor, estamos estrenando tu nueva casa. La gloria de Dios habitó. Era tan evidente que las personas no podrían caminar. Los sacerdotes no podrían hacer los sacrificios. La gloria de Dios era tan sobresaliente en aquel lugar, aquella casa, que la Biblia dice que ellos se doblaban y se postraban porque era visible demás que la gloria de Dios estaba allí para sellar. Isso se chama unção. Uma coisa que eu oro e eu pido ao Senhor: Senhor, eu não quero estar por estar. Sempre que eu toque um microfone para falar, sempre que eu esteja em um culto para falar, uma reunião para liderar, para hacer qualquer coisa, eu quero falar. Pero a unção tem que estar allí. É necessário que haja a unção confirmando e ele seja. Amo casa cheia. Todo pastor quer casa cheia, pero há algo mais importante que casa cheia. Mas vale uma casa vazia com a glória de Deus que uma casa cheia vazia de Deus. Tenho 4 minutos, pero es todo lo que necesito para hablar lo que quiero hablar finalmente. Pastor, e esta hora? Não era isso que queria hablar. Eu quero chegar aqui agora. Esse é o ponto. Salomão passou, David passou. Mateus capítulo 24, Jesus está com os discípulos. ¿En que lugar? En el templo. ¿Qué templo? Este. Não era outro, era este. Esse templo que a casa quedou cheia de humo. Esse templo que a glória vino. Esse templo que levou 7 anos para ser construído. Esse templo que tomou o serviço de 180.000 obreiros. Esse templo que era a obra arquitetônica mais importante da história. Esse templo. Os discípulos estavam delante do templo com Jesus e diziam: Senhor, como é lindo o templo, verdade? Jesus mirou: ¿te parece? Como não, Senhor? Mira os detalhes, o tamanho, mira a glória, a história. É um lugar histórico. Tantas coisas sucederam aqui. A glória de Deus se manifestou aqui. E o Senhor disse: ok, pero não quedará pedra sobre pedra. Pero como não? Não será destruído. Em 3 dias será edificado de vuelta. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus foi condenado injustamente e uma das acusações que haviam contra ele era exatamente essa, porque seus acusadores les diziam: tu has dicho que o templo seria derribado e tu los levantarias outra vez em 3 dias, pero se casi 8 anos foram necessários, como é possível que tu puedas levantá-lo em 3 dias? Era óbvio, porque eles não entendiam o que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de um templo hecho por manos humanas, porque no próprio livro de Hechos os apóstolos haviam dito que o Senhor não habita em templos hechos por manos humanas, porque Deus é grande demais para habitar em templos hechos por manos humanas. O templo que Jesus estava destruindo era o templo hecho por piedras, pero o templo que Jesus estava levantando era um templo hecho por carne e hueso e um coração que crê. O templo derribado era o templo da lei, era o templo de los sacrifícios, era o templo da antiga aliança, e o templo que havia sido levantado eras tu.
Nosotros somos el lugar donde Dios tiene placer de habitar. Colossenses capítulo 1, verso 26. Dice: anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo. Su tarea, su ministerio era anunciar un misterio. Repita conmigo: un misterio anunciado, aclarado. ¿Por cuánto tiempo estuvo aclarado? ¿Por cuánto tiempo estuvo oculto? Por todos los siglos y generaciones. ¿David pudo entender eso? No. ¿Salomón pudo entender eso? Tampoco. ¿Los profetas pudieron entender eso? No. ¿Moisés pudo entender eso? No. ¿Sabe quién entiende eso hoy? Nosotros. Vos, yo, la iglesia. Porque el misterio no era un templo hecho por manos humanas, hecho con oro, maderas de cedro, telas de carmesí. El misterio era que Dios quería habitar en una casa. Y esta casa no era hecha por manos humanas. Esta casa no era hecha por piedras finas. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero ahora, wow, ahora se ha manifestado. ¿Qué misterio es este? Verso 27. A este Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa, repita conmigo, gloriosa riqueza del misterio. Che, mírame. A mí me encantan los misterios. A mí me encanta un libro de misterio, una película de misterio. Pero hay algo mejor que algo misterioso. Algo ricamente misterioso. Hay un misterio, pero no es solamente un misterio. Es un rico misterio. Pero no es solamente un rico misterio. Es un rico misterio envuelto en gloria. Es una gloriosa riqueza de un misterio. Pero esta gloriosa riqueza del misterio no está oculto, está revelado. Estuvo oculto, pero ahora está revelado. ¿Cuál es? Cristo. Repita conmigo: en mí. Wow. Espera aí. Não é Cristo cerca a mim. Não é Cristo em um templo hecho por manos humanas. Não é um Cristo que vem e vai todos os dias. Não é um Cristo que habita segundo minha capacidade de obedecê-lo. Não. Cristo dentro em mim. A esperança da glória. É o Deus que habitou em Adão, que depois visitou e viveu em uma casa, que depois se quedou sem casa, que depois foi habitar em uma casa de Abinadab, depois foi trasladado em carroças de bueyes e matou a Uzá, este rei que favoreceu a Obed-edom por 3 meses, este Deus que viveu em um templo que havia alabança 24/7 e depois que foi habitar em la casa mais lujosa da história, que foi o templo hecho por Salomão. Sabe que isso este Deus? Agora finalizo. Eu sempre recebo reels del Instagram quando o pastor diz que está finalizando, faltam 30 minutos. Mateus capítulo 27 verso 51. Mateus capítulo 27 verso 51 dice: en este momento la cortina del santuario. ¿Qué santuario, pastor? El templo que Salomón había levantado. Había una cortina y esta cortina separaba el lugar santísimo donde Dios estaba del lugar común de los demás. En este momento, ¿qué momento? Cuando Jesús estaba en la cruz, la cortina del santuario del templo de abajo para arriba, de abajo a arriba, ¿verdad? Se rasgó. ¿Te acuerdas cuántos metros había? 13. No llegó un hombre con una tijera y comenzó a
cortar, no, simplemente de arriba para abajo. El velo que separaba, el velo de separación entre un lugar santísimo y un hombre pecador fue roto. ¿Quién lo rompió? ¿Sabe quién lo rompió? Aquel que dijo, basta de vivir aquí. Yo no nací para vivir aquí. El velo fue roto, de arriba a abajo. Yo ya oí muchos que dicen que el velo fue roto para que nosotros pudiéramos entrar. El velo no fue roto para entrar, el velo fue roto para salir. Dios salió del templo. Pastor, ¿y este Dios habita en qué lugar hoy? Este Dios habita en el anfitrión de la cela. Este Dios habita en Maipú, en Corrientes 636. Ese Dios habita en Casa Rosada. Ese Dios habita en el Vaticano. ¿Dónde habita este Dios? Este Dios habita dentro de nosotros. Para el Dios que llenó el santuario y nadie pudo quedar separado, ¿es el mismo que habita en mí? Sí. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu que habitó y levantó a Jesús de entre los muertos es el mismísimo Espíritu que habita dentro de nosotros. Y si este Espíritu que levantó un cuerpo mortal de entre los muertos habita en mí, significa que yo tengo un Espíritu avivador que da vida a los muertos, que habita dentro mío. Entonces la vida cristiana no es buscar cosas fuera, exteriores. No, porque el poder, la riqueza más importante que el Señor nos ha dado con el perdón de los pecados es haber sido hechos casa para habitación del Santísimo Dios. El Dios Santísimo habita en mí. Entonces, ¿qué voy a buscar fuera? ¿Dónde voy a buscar alegría y satisfacción? ¿Dónde voy a buscar las respuestas para las angustias del corazón? No hace falta buscar fuera, está todo dentro. Por eso nosotros somos vasos de barro con un gran tesoro de oro. El lugar más rico de la historia es el corazón de aquel que cree. ¿Cuántos aquí son casas de Dios? ¿De verdad sos casa de Dios? Ponte de pie en nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a finalizar esta primera sesión cantando. Si quieres orar, hablar con el Espíritu Santo, aprovecha algunos minutos para hablar con el Señor en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vuélvase a tu interior. Vuélvase a tu espíritu. Toque en la presencia del Espíritu que habita dentro tuyo. Oh, ¿cuál es la necesidad que tienes en estos días? Dile al Señor: Señor, te necesito tanto. Te necesito tanto. Te quiero tanto. Todo lo que necesito está dentro tuyo. Quiero la manifestación plena de la gloria de Dios dentro mío. Y es eso lo que quiero. Es eso lo que quiero disfrutar. Yo quiero disfrutar. Tú eres el motivo de la satisfacción plena de mi corazón. Levanta tu voz. Comiences a orar. Llama por Él. Habla con Él. Reciba vida dentro del corazón.